el entrevistado de la semana. Tenemos un joven brillante de la ciudad de Santiago, que los invitamos hoy para analizar el caso Antipulpo. Él es el licenciado Erasmo Pichardo, abogado, litigante y penalista. Señor director, tenemos imágenes por ahí. Bien, ahí lo tenemos. Como ya dije, joven brillante, licenciado Erasmo Pichardo, abogado, litigante y penalista. Bienvenido a Resumen Semanal Procónsul. Muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por su invitación. Buenas noches también a la ciudadanía que nos escucha y nos ve a través de este canal. Correcto. Bienvenido, Erasmo. Bienvenido, Erasmo. Erasmo, ¿qué opinión te merece a nivel general lo que pasó esta semana? Mira, en sentido general, la sociedad dominicana tiene una gran satisfacción y una gran esperanza. La esperanza es la idea de que en el futuro vendrán tiempos mejores o pueden ocurrir circunstancias de bien para la nación. Entonces, ese sentimiento de esperanza se fortalece a nivel colectivo, a nivel social, en la medida que nosotros vemos ya algunos casos de corrupción en la justicia. Ya se ha judicializado el primer caso. Este caso que han denominado Antipulpo, Operación Antipulpo, es un caso de corrupción administrativa que parece que el Ministerio Público ha engrosado con una cantidad de pruebas lo suficientemente vinculantes como para que a este grupo de encartados se le haya impuesto una medida de coerción, que es una medida básicamente de prisión preventiva, en la mayoría de los casos prisión preventiva, incluyendo a los que tienen prisión domiciliaria, porque los que tienen prisión domiciliaria siguen guardando prisión, aunque sea en sus hogares, y es una prisión domiciliaria con vigilancia, de manera que tienen necesariamente que estar resguardados. Sí, ahí lo tenemos en pantalla. Sí, están resguardados en su hogar y tienen una vigilancia militar, o sea, y 24 horas, de manera que esas personas no se pueden mover de ahí. Si tienen una necesidad médica, tiene que ser obligatoriamente aprobada por la Dirección General de Prisiones, ese médico de la Dirección General de Prisiones que lo va a visitar. No es un lugar a donde va a entrar y va a salir personas de forma deliberada, no es una casa donde se va a vivir como en una casa normal que viven todas las personas, porque todo es controlado, todo lo que sucede en esa casa es controlado y vigilado, claro, salvaguardando los derechos individuales de esa familia y de los miembros que viven en ese hogar, sin violentar el derecho a la intimidad que tenemos todos los ciudadanos, y también el derecho a resguardar la integridad física de cada uno de ellos, y eso se va a respetar. Es decir, esa persona no tiene en su casa una cámara grabándolo, no tiene una grabadora grabándolo, pero es una persona que está ¿Tiene un brazalete? Sí, tiene un brazalete y tiene una alta vigilancia militar, 24 horas, con turnos fuera de la casa y permanentemente monitoreada. Esa es una persona que tiene que responder, porque hay personas superiores que son los que determinan qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, naturalmente que en sentido general hay un regocijo a nivel nacional, un regocijo en una etapa muy temprana del proceso. Bien, mucha gente se disgustó con que no sabe de derecho. La gente, o la población, Manuel, exigía un año de medida de coerción, y la gente no le gustó que el juez cantara 3 meses. Yo quiero, licenciado, que usted le explique esa parte. Sí. Mira, la imposición de la medida de coerción es una resolución que toma el tribunal, en este caso el juez de la instrucción, apoderado para el conocimiento de esa medida de coerción, que es la etapa primaria del proceso. Todavía no hay acusación, lo que hay es una solicitud de medida de coerción contra todos y cada uno de esos encartados, donde el Ministerio Público individualiza cuáles son los hechos que él entiende que en principio comprometen la responsabilidad penal de cada uno de esos ciudadanos, y dice que esas actuaciones de esa persona son actuaciones típicas, es decir, que están castigadas por la ley penal, que existen en la ley penal, ya sea en el Código Penal o en leyes especiales. En ese sentido, el Ministerio Público le solicita al juez que imponga una medida de coerción, y el juez se limita a imponer una medida de coerción para garantizar la presentación de esa persona en todas las etapas del proceso. Es decir, la medida de coerción no está calificando qué tan culpables pudieran ellos ser o no, o pudieran estar comprometidos, o incluso si por esos delitos que se le está
encartando en este momento, ellos serían condenados en un juicio penal, en un juicio de fondo. Esa no es la situación. El juez se limita a imponer una medida de coerción, que en este caso la más extrema es la prisión. Hay otras medidas como la presentación periódica, el impedimento de salida, hay una serie, la prisión preventiva, el grillete, el brazalete con el cual ellos se pueden desplazar, la prisión domiciliaria, pero la que tiene mayor rango de drasticidad, es decir, la que todo el mundo teme, es la prisión preventiva. Todas y cada una de ellas tienden a conservar el derecho que tiene la ciudadanía a través del Ministerio Público de que ese proceso penal se va a conocer y que va a llegar a su fin en un tribunal. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de uno de esos encartados, de uno solo, el proceso quedaría suspendido. Entonces habría la necesidad de individualizar el proceso, hacer una separación de juicio. Imagínense que una de estas personas se desaparezca, se vaya del país, o incluso quedándose en el país se desaparezca, que no se pueda localizar. Entonces, esa persona, ¿dónde va a ser citada? Porque no se tiene necesariamente, debe tener un domicilio procesal. Sí. Domicilio procesal, que es el domicilio donde él se encuentra. A las personas que guardan prisión preventiva, se les notifica en las cárceles, se les notifica en las oficinas de sus abogados, pero una persona que se desaparece, ¿dónde tú le notificas un acto de procedimiento? Como la acusación o las pruebas, no se le puede notificar, tampoco se le puede citar para que asista a una audiencia. Entonces, lo que el tribunal hace es resguardar la presentación de esa persona en todas las etapas del proceso. Por eso, el juez impone una medida de coerción. Ese juez se limita a eso. Ese juez no sabe si esa persona es culpable, ese juez no tiene que decir ni siquiera si él considera que esa persona es culpable, no tiene que entrar en esas interioridades, pero si ese juez de la instrucción debe tocar una centila de prueba, él debe tener un contacto mínimo con aquellos elementos que el Ministerio Público o la parte querellante a través de la acusación privada, que también en este caso no existe, todavía no existe, no hay una acción civil, toda la acción que hay es una acción penal. Entonces, en esa acción penal, que solamente es impulsada por el Ministerio Público como acción pública, el Ministerio Público presenta esa solicitud de medida de coerción y el juez ve una centila de prueba y determina si esos elementos le parecen vinculantes. Es una esquirla, él sin tocar el fondo de la prueba y sin juzgar la prueba, entonces determina y dice, parece ser que esta persona pudiera haber comprometido su responsabilidad penal a partir de la teoría del caso que presenta el Ministerio Público y en ocasión de eso impone la medida. ¿Qué ocurre cuando el juez impone la medida? Se abre un espacio, que en este caso es de 3 meses, para que el Ministerio Público en este tiempo presente un acto conclusivo de acusación, así se llama, actos conclusivos. En este caso, el acto conclusivo de acusación contra cada uno de los encartados. ¿Qué ocurriría con la acusación de cada uno de esos encartados? Bueno, que el Ministerio Público en estos 3 meses va a afinar su investigación. Le va a solicitar a ese mismo juez o al juez de la instrucción de la investigación todos los requerimientos que él quiera para seguir investigando a profundidad el caso. Es decir, que ellos serán acusados, pero no necesariamente con la prueba que fue solicitada en la medida de coerción, sino que esa prueba se engrosa o se aumenta. Correcto. Con otras pruebas mucho más profundas que pueden ser o que serían dictadas por este tribunal. ¿Cuáles son las pruebas que puede dictar este tribunal que ya ha dictado la medida de coerción? Bueno, auditorías, levantamientos, peritajes. ¿Por qué peritajes? Porque aquí se habla de delitos económicos. Entonces, estos delitos económicos tienen una característica que se trata de cuantías. ¿Quiénes son las personas que pueden conocer el comportamiento del dinero? ¿Cómo el dinero se mueve de un lugar a otro? Son financistas, tienen que ser personas expertos en banca, expertos en transferencias de propiedades, expertos en transferencias de acciones, de títulos valores. Es decir, todo lo que es el velo corporativo de esas empresas que en un principio pudieran estar comprometiendo su responsabilidad penal, sus directores o sus gerentes. Una vez se levante ese velo corporativo, se puede ingresar a lo que es la contabilidad de esa empresa,
se hacen las auditorías, se determina cómo está constituido su patrimonio de activos, si ese patrimonio de activos es real, si no se trata de elementos aparentes, si no se trata, si hay o en qué medida se encuentran muchos actos simulados. Entonces, en ese sentido, la medida de coerción se impone por ese tiempo. Bien. Ahora, ¿qué hace el Ministerio Público? Solicita la prisión preventiva y solicita 1 año de prisión preventiva para esos encartados. Y el juez dice, no, son 3 meses solamente. ¿Por qué el juez dispone esos 3 meses? Porque él está en su libertad de imponer al Ministerio Público un freno para que presente la acusación. Correcto. Es decir, para que el Ministerio Público no se pase 1 año jugando belluga en su oficina. Como los otros ni casos. Ni tampoco dejando que el caso se vaya diluyendo en el tiempo. No, Ministerio Público, mire, usted pidió una medida de coerción, acuse. Actúe. Acuse. Es decir, pudiera ser que en el transcurso de estos 3 meses, ese mismo Ministerio Público esté presentando acto conclusivo. Ahora, el Ministerio Público puede también solicitar una extensión de ese plazo por 3 meses más. Y entonces la investigación se extendería por un espacio de 6 meses. Pero uno entiende que no sería conveniente, y porque ese no es el único caso que el Ministerio Público va a impulsar. Entonces el Ministerio Público tiene que ser más ágil y tendrá que presentar sus acusaciones de ese caso, de otros casos, de una multiplicidad de casos a nivel nacional, que uno mismo no se imagina cómo va a dar abasto para abarcar toda esta operación. Licenciado, o sea que una medida de coerción de 3 meses es para el acusado más lesiva y violenta que una medida de 1 año. Totalmente, fulminante. Wow. Es fulminante, porque el tiempo que tiene el Ministerio Público ya le pusieron 3 meses como una medida de coerción a ellos, y nada puede extender ese plazo que no sea una solicitud del Ministerio Público. Es decir, mientras la defensa tiene que recopilar todas las pruebas que vaya a introducir en beneficio como anticipo de prueba, tiene que hacerlo ahora, y cuando les notifiquen el acto conclusivo de acusación, tiene un plazo mínimo para presentar todas esas pruebas a descargo de su cliente y producir su escrito de defensa. El Ministerio Público tiene 3 meses para depositar todas las pruebas que quiera, investigar todo lo que quiera. Y el Ministerio Público tiene a los jueces ahí mismo, en el mismo Palacio de Justicia, porque ese es su estado natural. La instrumentación y las solicitudes del Ministerio Público hacia los jueces de la instrucción es mucho más fluida que la de un particular solicitándole prueba a un juez. Yo le puedo solicitar a un juez que, como un anticipo de prueba, me haga o me ordene una auditoría con un perito, pero el Ministerio Público solo solicita y la tiene en 2 días el requerimiento en sus manos. Licenciado, ya de cara a un juicio de fondo, ¿qué probabilidad habría que el juez Carlos Vera sea quien lo juzgue? No, eso nosotros no lo sabemos. Eso es algo que, mira, porque mira, el juicio está dividido en 3 etapas inicialmente, hasta culminar con el primer grado, que es la sentencia que va a producir un tribunal colegiado. Ese es el caso. Pero la primera etapa es la etapa de la solicitud de la medida de coerción. Esa etapa se agotó. Ahora, en esta etapa de la medida de coerción, los abogados de la defensa van a solicitar variación de las medidas de coerción. Cuando le nieguen la variación de la medida de coerción, van a apelar esas medidas de coerción, esas decisiones. Entonces van a la corte, porque ellos quieren que sus encartados tengan fianza, porque la mayoría de esos abogados están cobrando un dineral y tienen que justificar su trabajo. Hay algunos de ellos que pueden cerrar su oficina mañana y sentarse a trabajar en ese solo caso. Wow. O de hecho lo tienen sus oficinas cerradas, y a sus clientes le han hecho una parte para trabajar con ese caso con un grupo particular de abogados. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tribunal de la instrucción va a tener mucho trabajo con ese caso, porque hay una multiplicidad de personas y todos ellos van a solicitar variación de la medida 1 y 2 veces y 3, la van a solicitar antes que el Ministerio Público promueva la acusación a través del acto conclusivo de acusación. Ahora, el Ministerio Público sabe que es muy difícil en el tiempo que se puedan fijar todas esas audiencias. Por ejemplo, ellos pueden apelar, los abogados de la defensa, y cuando apelen, la jueza, los jueces de la corte le van a decir, no,
Hasta que ustedes no revisen la medida, esa es inadmisible. Entonces, ellos no van a apelar. Tienen obligatoriamente que revisar. Ahora, ¿cuánto tiempo se toma la fijación de una solicitud de revisión de medida de coerción? Porque no te la fijan para una semana. ¿Entiendes? La misma Suprema Corte de Justicia acaba de dictar una resolución en la que para usted solicitar una certificación de no apelación, usted dura 3 meses esa solicitud, porque la Suprema Corte de Justicia ha entendido que no es un asunto prioritario. Entonces tú no puedes revisar una medida sin la certificación de no apelación. Miren el caso que ellos están. O sea que es posible que a ellos le presenten acusación sin haberle revisado la medida. Pero el juez le impuso un freno al Ministerio Público para que el Ministerio Público tenga que acusar en ese plazo de 3 meses. Si él no puede acusar en ese plazo, lo prorroga para 6, pero no le conviene acusar. ¿Por qué? Porque cuando acuse va a pasar a la segunda etapa del proceso, que es entonces el juicio preliminar. Licenciado, ¿hay elementos que realmente merezcan, en el caso Fomper, como había dicho Minier, de llevarlo a la Corte Interamericana? Mira, cuando un abogado está ejerciendo la defensa de su cliente, debe articular un discurso, y si ese discurso no le funciona, debe articular un segundo discurso, y si ese discurso no le funciona, debe articular un tercer recurso, un tercer discurso. ¿Por qué? Porque en la técnica de litigación, uno debe entender y debe comprender la forma como piensa tu oponente. Cuando tú vas a presentar una defensa, si la defensa desde el punto de vista material, es decir, con los elementos de prueba no te permiten obtener tu objetivo, entonces tú cambias de discurso y tú terminas hablando de solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminas hablando de documentos que se han producido o sentencias que se han producido en otros tribunales allende los mares, para utilizar una forma de traer derecho comparado, que le sirve también a los jueces y nos sirve a todos nosotros aquí como parte de la cultura general. Sin embargo, normalmente no existe el tiempo para eso. Mira, los derechos fundamentales de los encartados, en la mayoría de los casos de imposición de medida de la coerción, quien tiene la policía y el dominio de eso es el juez. Y el juez normalmente garantiza el ejercicio de todas esas garantías procesales que están en un tinglado de leyes al inicio del Código Procesal Penal, y también existen como todo un muro de derechos en la Constitución de la República. Entonces, esa posibilidad de llevar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos por una acusación es muy débil, porque el Estado Dominicano tiene el derecho de accionar cuando considera que se ha violado una ley en su perjuicio, y en este caso una ley penal, y en el ejercicio normal de un derecho no hay lesión. Si un tribunal lo descarga, simplemente, bueno, lo descargó, y esa persona va a partir de ese momento a tener un estatus diferente. Me acusaron, pero salí ileso de la acusación. Sin embargo, el Ministerio Público no conforme pudiera apelar esa decisión. Es decir, es muy prematuro para hablar de escenarios camino a la Corte Interamericana de Derechos, porque ese no es el caso, ¿no? Licenciado. Escúchame, Manuel. Sí, cómo no. Se le está acusando a todos los encartados de tráfico de influencia y de lavado de activos. Específicamente a la cabeza del pulpo, que es Alexis Medina. Decía la magistrada Jenny Bernice que en el 2011 a Alexis Medina le cortaron el cable porque no tenía dinero para pagar el cable. Entonces ahora del 2011 para acá presenta una fortuna bastante grande. Entonces, en ese tenor, yo quiero que usted nos arroje luz sobre esas dos acusaciones específicas, lo que es el tráfico de influencia y lavado de activos. Mira, por el caso de coalición de funcionarios, a él no lo pueden condenar, ni siquiera lo pueden acusar, porque él no es funcionario público. Eso es una necedad del Ministerio Público. El Ministerio Público sabe que eso lo va a perder en el caso, esa parte, lo que tiene que ver con coalición de funcionarios, porque él no lo es. Lo que tiene que ver con el manejo de que él tiene muchas compañías abiertas, pero que yo puedo tener toda la compañía que yo quiera. O sea, un ciudadano puede tener todas las sociedades comerciales que quiera, con todos sus socios comerciales, en el ejercicio
de sus actividades comerciales para organizar su patrimonio, porque en un patrimonio corporativo va a depender mucho del ingenio del empresario. El empresario tiene unas necesidades propias de realización personal y otras que tienen que ver con el crecimiento de su patrimonio y otras de carácter ontológico, es decir, de cosas que a él le gustan y que lo van a satisfacer y que él se involucra en esas actividades comerciales por un asunto de pasión. Hay gente que le gustan las armas de fuego y termina teniendo una armería. Así es que funciona. Entonces, Alexis Medina tiene muchas compañías. Ahora, el hecho de tener muchas compañías como tal no significa que él ha comprometido su responsabilidad penal. Lo que sí el Ministerio Público tiene que probar es que a través de esas compañías había un mecanismo, eso sí, un mecanismo para el lavado de activos. Pero tiene necesariamente que decir cuál es el origen, cuáles son esos otros delitos que se han cometido. Ahora, en el caso de los funcionarios públicos, sí, esos sí pudieran ser, yo no estoy diciendo que van a ser condenados, pudieran ser condenados por coalición de funcionarios, por prevaricación, ese tipo de actividades. El caso de Alexis, a mí me sorprende que en el caso de lavado de activos, el Ministerio Público no haya utilizado las disposiciones de la Ley 1191, que es el Código Tributario Dominicano, por evasión fiscal. Porque probablemente una de las cuestiones de carácter material que más fácil pudieran ser utilizadas como un argumento sólido para demostrar que una persona se hizo rico o que acumuló un patrimonio de manera ilegal, es cuando usted gana mucho dinero y usted no paga esos impuestos y luego ese dinero que usted se gana, usted lo usa para hacer más negocios y hacerse más rico. Es un esquema normalmente aceptado en el mundo entero. Usted evade impuestos y con ese dinero que usted evadió impuestos, usted realiza actividades comerciales que también son lícitas, pero se sigue haciendo más rico, habiendo dejado de pagar impuestos que usted tenía que pagar. Y de hecho en la República Dominicana la evasión fiscal y la elusión fiscal están tipificadas y están castigadas, igual que la evasión fiscal y el enriquecimiento ilícito a causa del lavado de activos. Entonces, esas actividades de lavado de activos hay que verla bien, con pinzas. Ahora, de que el hombre se ha hecho rico, consiguiendo contrataciones, compras y contrataciones, con relaciones, que tiene muchos funcionarios que probablemente les respondían y le levantaban el teléfono y los recibían, y se sentían incluso compelidos por el nivel de poder que implicaba tener al hermano del presidente de la República en su despacho solicitándole que lo ayudara con la compra de unos materiales. Eso es una situación real, eso no se puede desconocer. Licenciado, en el mejor de los casos, estamos en diciembre 11. Para el diciembre del año que viene, entrante, ya está ahí, podríamos tener conclusión de juicio, porque si la medida de coerción pasa en marzo, venimos al juicio preliminar, luego juicio de fondo. Pues para diciembre podría haber sentencias. No, eso no va a ocurrir. Y te lo puedo decir con certeza, no porque yo tenga una bola de cristal, sino porque hay que ver todo lo que va a ocurrir en el juicio preliminar. Ese juicio preliminar va a ser un pequeño juicio de fondo. El juicio preliminar es un juicio a la prueba. No es un juicio a ellos, es un juicio a la prueba. Y el juez determina en ese juicio preliminar cuáles pruebas de esa acredita y cuáles descarta. Esta sí, esta no. Entonces, de esa prueba se determinó que tal encartado comprometió su responsabilidad penal, tipificada en la ley penal, tipificada en la ley especial, ¿entiendes? Sí, correcto. Tipificada en la Constitución, entonces envío a juicio de fondo, ¿entiendes? Entonces cuando salga ese auto de envío, que no es apelable, entonces eso va para un tribunal de fondo, a conocer un juicio de fondo en primer grado. Oiga, los 4 años de Luis Abinader, Se lo van a tirar en se lo van a tirar, depende obviamente de la calidad de los acusadores. Si los acusadores logran romper la barrera de la embestida que van a tener los abogados de la defensa, porque en una primera etapa vemos unos abogados de la defensa vapuleados por el sistema, porque
están limitados, no pueden hacer absolutamente nada. Aunque un abogado de la defensa quiera sacar a una persona acusada en esta etapa primaria del proceso, es sumamente difícil. Entonces, el abogado de la defensa no tiene muchos argumentos, pero después en el juicio preliminar las cosas cambian. Hay mayor nivel de igualdad. El Ministerio Público acusa y la otra parte defiende. Sí, y luego, cuando se salga de esa etapa intermedia, entonces para un juicio de fondo. Entonces, habrá que ver si el Ministerio Público va a tener material suficiente y va a tener la capacidad de mantener cohesionada la acusación, firme la acusación con la que va a llegar el juez del fondo. Porque si es así, entonces nosotros vamos a ver sentencias, probablemente en 2 años, yo presumo, puede ser 2 años, 2 años y medio, puede ser de primer grado, después eso va para la Corte de Apelación y después va para la Suprema Corte de Justicia y después va para el Tribunal Constitucional. Y en ese interín de ese tiempo, muchos de ellos habrán recuperado su libertad. Sí, porque hay que soltarlo. Y fijaos bien, ustedes saben que luego esos procesos, todos que nosotros tenemos en República Dominicana, que cuando llegan las elecciones, todos esos procesos de acusación caen en el olvido. Lamentablemente, eso es lo que ocurre aquí en este país. Nosotros podemos aquí tener el mejor tinglado de leyes penales, podemos tener la mejor de las intenciones, pero cuando los gobiernos llegan a la etapa media, a la etapa crítica de comenzar una nueva campaña electoral, sea para la reelección o sea para la promoción de un nuevo candidato presidencial, ahí se acabó la vaina, ahí se acabó. Porque ustedes saben que Luis Abinader se va a reelegir como candidato. La Constitución no se lo... Sí, vamos a estar claros. Entonces, en un país como este, no va a estar ese caso y todos los otros casos no van a estar mediatizados por el flagelo de la política. Eso no es verdad, porque nosotros nunca ha ocurrido de otra manera. Obviamente, la esperanza es que sea otra la cosa, los resultados sean otros, pero no podemos desconocer las debilidades que nosotros tenemos, ¿no? Licenciado, nosotros como pueblo indoctos, ¿podemos irnos olvidando de sentencia de 20, 30 años en este caso? Sí, claro, definitivamente. Eso no tiene tampoco ningún sentido. ¿Qué usted hace con una gente 20 años manteniéndolo en la cárcel? Hasta la muela hay que mandársela a arreglar los dentistas. Eso no puede ser. Una gente cogiendo diabetes en la cárcel, comiendo malo, guineitos con espagueti. Diabetes tipo B. Bebiéndose una avena con un pan en la mano. Una dieta malísima, una cosa de perro. Pero eso no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene sentido? Sí, que en República Dominicana, la clase política, primero la clase política madure, porque lo que la República Dominicana exige como cambio es una migración, es migrar a un nuevo esquema, a nuevas políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas? Bueno, nosotros tenemos que encontrar una política pública de mayores niveles de igualdad, de mayores niveles de justicia social, y eso se puede lograr. Nosotros hace años que estamos diciendo que en este país hace falta la promulgación de una ley de extinción de dominio. Pero los políticos no quieren llegar a las posiciones de los gobiernos a robar. Quieren llegar a hacerse ricos, quieren llegar a hacer negocio con el gobierno. Entonces usted o es funcionario o es empresario. Entonces no es verdad que ¿cómo uno vería de parte del Estado una disposición? Bueno, vamos a promulgar una ley de extinción de dominio, vamos a hacer una modificación de la ley 340-06 y sus reglamentos, que es la ley de compras y contrataciones y concesiones, que es una porquería de ley, que eso no sirve para nada, porque Leonel Fernández la hizo promulgar en el año 2006 y en el año 2007 la modifican para sacarle todo el sistema de sanciones. Sí, hicieron un traje. O sea, le sacaron todas las sanciones, porque obviamente, imagínese lo que usted tener una ley donde si usted hace o comete una violación de la ley, usted puede caer preso. Eso sucede fuera de este país, en Francia, en España, en Chile, en Noruega, en Dinamarca, en esos países que tienen niveles de institucionalidad más o menos normales. Eso sucede, pero aquí eso no puede suceder, porque aquí todo el que llega, el que llega al gobierno y los amigos del que llega al gobierno, lo que creen fue que se sacaron la lotería. Así es. Entonces, al final, la reflexión es, bueno, tenemos estos casos de corrupción, vamos a recuperar este dinero, esa podría ser una meta, que no es
ojo con esto, los ministerios públicos no son especialistas recuperando dinero, esa no es la verdad. Yo tengo 20 años en el ejercicio y nunca he visto una recuperación, ni siquiera sustancial, de un patrimonio. Es más, usted nada más tiene que ir a los parqueos del Ministerio Público para que usted vea jipeta cayéndose a pedazos, con la goma podrida, vehículos que llegaron nuevos ahí, porque no hay una política de conservación de los activos, para que ese activo se pueda introducir al capital sanguíneo del Estado y que cuando se venda en una pública subasta, ese dinero se use para recuperar o para hacer programas de prevención, de ayuda, de educación. ¿Entiendes? Eso no sucede en este país. Licenciado, estamos un poquito cortos de tiempo. Vámonos a unos compromisos comerciales. Cuando volvemos, entonces vamos a hacerle 2 preguntas más.